Buenas noches, bendiciones, amada audiencia, familia Jesús el Buen Pastor, amigos que siempre nos acompañan, les damos la bienvenida. Quiero que oremos, que le demos gracias a Dios por este momento tan particular, tan especial que el Señor nos da que tengamos con Él, con su Espíritu Santo, con su presencia. Digámosle: Señor, te damos gracias por tanto amor, por tanta misericordia, porque este día, Señor, nos ha rodeado de tanta bondad, de tanta paz. Señor, gracias por guardar nuestra salida, nuestra entrada. Gracias, Señor, por los que estuvieron en casa y estuvieron bendecidos, Padre. Pero si hubiese alguien que está preocupado, que está triste, que está atribulado en este momento, pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia venga y venga a ministrar esa vida, venga a ministrar ese corazón, para que tu presencia y tu paz se hagan una realidad en su vida, Padre. Damos gracias porque podemos venir delante de ti en esta hora para bendecirte y tener el privilegio de estar en tu presencia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos ahí en casa, allá donde se encuentran, Señor, que ese corazón que tienen para buscarte, Señor, sean llenos del Espíritu Santo, de tu aceite. Y para los amigos que ellos, Señor, también quieren estar en comunión con nosotros y contigo, pedimos que el Santo Espíritu toque sus vidas, toque sus corazones y que ellos vengan también al conocimiento de la verdad, porque la verdad tiene nombre y ese es el nombre de Jesús. Señor, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a cada familia, bendecimos a cada hijo, a cada hija, a cada esposo, a cada esposa, a cada padre, a cada madre. Bendecimos las familias y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome el control de esta reunión y nos ministre a cada uno conforme tu voluntad y conforme tu palabra, Señor. Nos hemos reunido en el nombre poderoso de Jesús para darte gloria, Padre, para darte honra y para levantar tu nombre en alto. Levantamos el nombre de Cristo juntos para que Cristo nos atraiga hacia Él, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Nuestro fiel amigo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, queremos compartir un tema, pero de mucha importancia en esta hora. El Señor lo ponía en mi corazón. Y quisiera que veamos este verso, está en 2 de Timoteo 1:7, y dice así la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Así que quiero que me acompañe y abra su Biblia en 2 de Reyes capítulo 6. Mientras usted se prepara, queremos ministrar un tema muy importante que el Señor ponía en mi corazón. Y el tema de hoy es miedo. El miedo. Importante esto, hermano, porque acabamos de leer que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que Dios nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. Y quiero que vayamos a las Escrituras en lo que usted se prepara. Quisiera definir yo lo que dice la Real Academia Española con respecto al significado de miedo. Es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario, o recelo o aprensión de alguien que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. El miedo se origina en el sistema límbico, que se encuentra justo debajo de la corteza cerebral. Muy importante esa definición.
O sea que el miedo es una angustia, es sentir un riesgo, es sentir que te va a pasar algo, ya sea esto real o sea imaginario. Interesante también que el miedo se origina en el sistema límbico que se encuentra debajo de la corteza cerebral. Entonces, tiene razón la Biblia cuando dice que nosotros debemos de renovar el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque cuando renovamos el espíritu de nuestra mente, nosotros estamos en comunión con Dios, estamos ofreciéndonos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, y a la vez nuestros pensamientos son renovados. O sea, nuestros pensamientos lo que van a recibir de Dios es el amor, van a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos que estamos viviendo hoy tiempos bastante, pues, difíciles. Estamos en medio de una pandemia a nivel mundial. Ya solo en Estados Unidos van cerca de un poco más de 90,000 muertos. Casi 3 millones de personas contagiadas a nivel mundial. Es alarmante oír todas estas cosas. Cuando uno prende la televisión, noticias malas tras noticias malas. Se está hablando de que la NASA dice que el sol está perdiendo su brillo y que esto puede provocar que los días se oscurezcan un poco más. Lo que las anomalías del sol pueden provocar también que los volcanes se activen, que hayan terremotos y que por ende también haya hambruna en la tierra. Eso explica, dicen ellos, que el clima está muy variado. Un día está frío, un día está tibio, un día está caliente. Y bueno, al escuchar todas esas cosas, pues cualquiera puede comenzar a tener temor en su corazón de las cosas que van a venir. Incluso si usted lee en casa Lucas 21, ahí nos habla de que el corazón de los hombres va a desfallecer, dice, a causa de las cosas que pasarán en los cielos, señales en los cielos, y a causa del bramido del mar. O sea, pues que estas son cosas que ya están profetizadas. El miedo no es de Dios. Veamos, antes de ir a Segunda de Reyes, acompáñenme aquí. Y en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17 y 18, hay una afirmación muy sorprendente para los días que vivimos hoy. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces ahí la Biblia nos está hablando, el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan a enseñarnos que debemos de ser perfeccionados en el amor. Porque el que está perfeccionado en el amor tiene confianza, y fíjese, dice tiene confianza para el día del juicio. O sea, qué importante es que nosotros seamos perfeccionados en el amor. Otra de las cosas que la Biblia nos dice es que en el amor no hay temor. Entonces, cuando hay temor, eso nos está diciendo muy claramente que el temor no viene de Dios. Porque Dios es amor. Y cuando tenemos amor, tenemos confianza para acercarnos a Dios. Cuando tenemos amor, entonces vamos a tener seguridad en nuestros días. No importa lo que haya afuera de nuestra casa, en la calle, lo que anuncien las noticias, lo que esté pasando. Si tenemos amor y estamos siendo perfeccionados en el amor,
vamos a tener la confianza de que Dios va a dar la salida para nosotros. Eso es la ventaja de que nos dejemos perfeccionar en el amor. Ahora veamos algo. Dijimos que entonces el temor no es de Dios, porque el temor lleva en sí castigo. Y quiero que veamos entonces qué es lo que esto significa. Fíjense que en 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el que no ama, tenemos que examinarnos entonces a nosotros mismos. ¿Amamos nosotros? Fíjense que el que ama, perdona. Perdona las ofensas. El que ama, dice que aprende que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Entonces debemos de comenzar a examinarnos a nosotros mismos, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Pero si nosotros sabemos perdonar, si nosotros sabemos que el amor cubre multitud de faltas, y así como Dios nos ha perdonado, nosotros perdonamos a los demás, y así también nosotros llevamos a otros en amor, en oración, tenemos paciencia con las personas. Hay personas que tal vez nos puedan impacientar, puedan decir cosas que nos hacen sentir mal, pero el amor todo lo puede, dice la Escritura. Tenemos que aprender entonces a ser perfeccionados en el amor para conocer a Dios, porque Dios nos sobrelleva a nosotros, Dios nos tiene paciencia a nosotros. Así también nosotros debemos de dar de gracia lo que de gracia recibimos de parte de Dios. Y aquí afirma algo, que el que no ama no ha conocido a Dios, y la razón es porque Dios es amor. O sea, Dios es amor. Cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios va a llenar nuestro corazón de amor. Y el amor, ¿qué es lo que va a hacer en nosotros? Va a echar fuera el miedo, el temor a las cosas que en algún momento puedan venir pensamientos a nosotros que nos puedan pasar. Veamos algo que también dice Hebreos, porque hay muchas personas que solamente hablan de la parte del amor. Hay gente que dice, no, pero Dios es amor y Dios no va a traer juicios y Dios no puede enviar a nadie al infierno. No, si Dios no envía a nadie al infierno. Dice la Biblia, porque para que todo aquel que en Jesús crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el que no cree en Jesús se condena a sí mismo, porque Dios es amor. Pero dice que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para los humanos. Pero ¿por qué dice eso la Escritura? Porque es bien cierto que Dios es amor, pero Dios es justo. Y dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces tenemos que ver las dos partes de cómo es Dios. Dios es amor, pero también es fuego que consume. Pero Él no vino a traer su fuego para consumirte a ti, para consumirme a mí. Él vino a traer su fuego para consumir el mal, para consumir aquello que está contrario a Él. Pero nos ha ofrecido el amor por medio de Jesús y por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora sí vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y aquí vamos a ver caballos y carros de fuego. Por eso es importante que veamos que Dios es amor, pero también es fuego. Pero el fuego de Dios es contra sus enemigos. Pero tú, hermano del cuerpo de Cristo, tú no eres enemigo de Dios. Antes, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios. Pero cuando venimos a Cristo y hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Y por lo tanto gozamos del amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, que nos da testimonio que somos hijos y con el cual fuimos sellados como hijos de Dios. Entonces aquí en
Segunda de Reyes, capítulo 6, acompáñenme. En el verso 8 dice algo muy interesante. Dice, tenía el rey de Asiria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los asirios van allí, dice el verso 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Asiria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel? Paremos ahí. Aquel rey estaba en guerra con Israel. Él hacía un plan y el siervo de Dios, el vidente de Dios, Eliseo, le decía al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, no pases por otro lugar, porque ahí te están esperando, ahí van a hacer emboscada contra ti. Y el rey de Asiria se turba y comienza a interrogar a su gabinete, a los que eran supuestamente fieles de él, y les dice, ¿hay alguno de ustedes que está con el rey de Israel y que le está pasando toda la información? Y se levanta uno de sus subalternos y le dice, no, rey, no, aquí no hay nadie que esté en contra de ti. Lo que sucede es que en Israel hay un varón de Dios, que él sabe todas las cosas que tú hablas aún en lo oculto. Y cuando él sabe tus planes ocultos, él viene y se los dice al rey de Israel. Eso es lo que está sucediendo. Cuando yo leía eso me traía a mí mucha alegría, porque cuando vemos ese relato, lo que podemos nosotros entender es lo siguiente, que ahora el que nos revela todas las cosas, el que nos guía toda la verdad, se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ha derramado el amor de Dios en nuestro corazón, para que no tengamos temor. O sea que si tenemos nosotros alguna duda, hermano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues levantarnos temprano en la mañana, encomendarnos a Dios, orarle al Padre, encomendarnos a Cristo y pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe en nuestro día. Que Él sea el que nos diga, hijo, no pases por aquí, no hagas aquí. Él nos va a guiar, Él nos va a guardar, porque Él sabe hasta lo íntimo de Dios. Dice que Él escudriña hasta lo más profundo de Dios y nos los puede revelar a nosotros. Y si escudriña lo más profundo de Dios, también nos escudriña a nosotros y nos conoce perfectamente quiénes somos y cómo somos. Y si le pedimos al Espíritu Santo que Él nos comience a moldear, que Él nos comience a enseñar el camino por el cual debemos de andar, Él lo va a hacer. Y cuando se levanten los enemigos en contra de nosotros, van a quedar burlados, porque el Espíritu Santo nos va a decir exactamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos aún que decir. Por eso debemos de tomar en este momento fuerzas nuevas y saber que el temor no es de Dios. Es una arma que el enemigo usa. El arma preferida del diablo es el temor. Es poner temor en tu corazón. Es poner temor en el pueblo de Dios. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Porque cuando el rey se ve burlado de sus planes, entonces él quiere ir a meter temor al siervo de Dios. Y veamos qué sucede. Y dice lo siguiente. Vamos a ir avanzando un poquito más aquí. Dice en Segunda de Reyes 6:15. Y se levantó de mañana el siervo de Eliseo y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros,
Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo. Me llamó mucho la expresión, la atención, esa expresión que le dijo Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea que cuando el rey se molesta, que le dicen que hay un siervo de Dios en Israel, él manda a preguntar a dónde está. Y le dicen la ubicación del siervo de Dios y él manda un ejército con carros porque él quería intimidar. Fíjate cómo trabaja el diablo: intimidación, meter miedo. ¿Ah? Por eso hay gente que pasa viendo solo las noticias y se llena de miedo. Porque el enemigo comienza a poner miedo. No, hermano. Está bien que veamos las noticias y que escojamos que vayamos a ver. Y que no creamos tampoco todo lo que se dice, porque hay mucha desinformación allá afuera. Muchas cosas que no son verdad, pero que el enemigo está constantemente usando esos medios para meter miedo a la gente. Nosotros se nos ha dado un espíritu de valor, un espíritu de poder. Así que debemos de tener discernimiento de lo que vemos, de lo que escuchamos, y de estar siempre con el valor de Dios y el amor de Dios en nuestro corazón. Entonces el enemigo quiso ir a intimidar al siervo de Dios. Dice que le envió un ejército y rodearon la ciudad. Y después que rodean la ciudad, entonces se llegan al monte a donde vivía el siervo de Dios. Claro, el criado le dijo: ay, mi señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero el siervo de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo: no tengas miedo. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta hora: no tengas miedo, pueblo mío, no tengas miedo. Lo que nosotros debemos de hacer es llenarnos del amor de Dios, pero llenarnos del amor de Dios es obedecer a Dios. Quiero que veamos un ejemplo de esto en Génesis. Antes de continuar con este relato, yo escogí unos versos aquí en Génesis, y estos se encuentran en Génesis 3, verso 9 y verso 11. Y aquí es donde nos explica la palabra de Dios que el temor no es de Dios. Dice en Génesis 3:9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Le pregunto. Entonces, notemos que ¿por qué el hombre entró en miedo? Porque desobedeció. Y el Señor lo confronta y le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije yo que no comieses? O sea, el temor viene a causa ¿de qué? Del pecado. Porque Romanos dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Entonces, cuando hay pecado, el pecado trae consigo el miedo, el temor. Por eso el hombre se esconde de Dios cuando Dios lo llama. Pero lo hermoso de todo esto es de que Dios nos ha dado un Redentor que se llama Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados. La Biblia dice: hijitos, dice el apóstol Juan, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. Entonces, viendo a través de la Escritura que el miedo no es de Dios, sino que el miedo viene del enemigo y viene a causa del pecado, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues limpiarnos de todo pecado. Venir delante de la presencia del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho y de las cosas que no agradan a Dios. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo derrame su amor en nuestro corazón y podamos echar fuera el temor. Esa es la manera de llenarnos de amor, obedeciendo a Dios.
Volvamos entonces a Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 16. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, la iglesia de Cristo no se ha ido de esta tierra, el arrebatamiento no ha sido, estamos aquí en la tierra todavía. El diablo no puede hacer lo que le da la gana, él está limitado, él hace lo que le dan el permiso de hacer, porque aquí estamos nosotros todavía. Así que por muy malas noticias que escuchemos, no tengas miedo. Son más los que están con nosotros. Si Dios nos abriera nuestros ojos en nuestros hogares, hay ángeles con nosotros, hermano. Y te aseguro que hay ángeles con espadas de fuego porque la guerra se ha arreciado. Sí hay guerra, sí hay peligro, sí hay virus, sí hay muerte, sí hay mortandad. Pero ¿sabes qué? El Señor ha enviado ángeles, ha enviado ejércitos que rodeen a su iglesia, que rodeen a su pueblo. ¿Acaso no dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? ¿Y qué hace? Los defiende. Pero el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios, ¿sabes qué es? Es obediencia. El temor de Dios es reverencia al Señor. El temor de Dios es que nosotros nos humillemos delante de Él y lo obedezcamos en lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, el temor se va a ir. Entonces, ese ángel de Jehová que acampa alrededor tuyo te va a defender y no te va a suceder absolutamente nada. Aunque digan que ya viene el ID 2020, aunque digan que van a poner un microchip, aunque digan que van a poner el tatuaje ese que va a comenzar a invadir la sangre de la persona, aunque están diciendo ya que ya nadie va a poder viajar si no se pone un microchip o alguna cosa, o algún pasaporte electrónico, y que cuando llegue a un país lo que le van a tomar son rayos X en su rostro y se va a ver tatuado por dentro porque el tatuaje ese que le van a poner electrónico se va a unir con su sangre y lo va a tatuar por dentro. Aunque digan lo que digan, mira, el anticristo no va a poder poner la marca porque la Biblia dice que hay algo que se lo impide, que él se manifieste. Y hasta que eso que se le impide al anticristo, al hijo del diablo, manifestarse, sea quitado, él no se puede manifestar. Y eso que le impide al diablo, al dragón y al anticristo manifestarse, se llama la iglesia de Jesucristo. Y aquí estamos. Y el Señor nos ha dado este tiempo para que lo busquemos, para que nos consagremos. Hay gente que no le gusta, que ya comenzaron a hablar de eso. Y incluso otros dicen, hablen más de Cristo, no hablen del anticristo. Hablen más, no, si es que, ¿sabe qué es eso? Los que dicen, hablen más de Cristo y no del anticristo, es porque tienen miedo, están miedosos, por eso es que no quieren oír la verdad. Por eso es que no quieren afrontar lo que está pasando. Quieren ser muchos como las avestruces que meten la cabeza bajo la tierra y no quieren ver lo que está pasando. Pero sí tenemos que ver lo que está pasando, porque la Biblia dice, cuando veáis que empiecen a suceder estas cosas, que dice, levantad vuestras cabezas a quien, a Cristo, porque vuestra redención está cerca. O sea que la Biblia nos dice que sí vamos a ver pandemias, y vamos a ver peligros, y qué cosas más no veremos, no sabemos. Quizá veamos una hambruna, quizá veamos terremotos, pero dice, cuando empiecen ustedes a ver estas cosas, tengan miedo, dice, no, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Limpiémonos de todo peso de pecado. Eso es lo que tenemos que hacer. Empecemos a obedecer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No tener miedo, sino que dejar que Dios nos perfeccione en el amor. Eso es lo que Dios nos pide. Pero meter la cabeza como las avestruces para ignorar lo que está pasando, eso se llama miedo.
y nosotros tenemos un espíritu de poder. Veamos lo que dice aquí. Le dice el siervo de Dios: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos de aquel criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, el criado solo vio los carros del enemigo. El criado nada más vio los soldados del enemigo. Pero cuando el Señor le abre los ojos para que vea qué es lo que está pasando, dice la Escritura que vio carros de fuego. Por eso le decía que Dios es amor para con nosotros, pero Él es fuego que consume para sus enemigos. Por eso es de que vemos ahí que dice la Escritura: y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo, o sea, ángeles a caballo, y carros de fuego. Pero ese fuego no venía a consumir a Eliseo. Ese fuego no venía a consumir al criado de Eliseo. Ese fuego venía a consumir a los enemigos, porque la palabra de Dios dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en los aires y huestes de maldad que andan populando por todos los lugares. Con ellos de nuestra lucha. Por eso es que el Señor envía alrededor de nosotros gente de a caballo, el ángel de Jehová, y envía carros de fuego. Así que no tengamos miedo, porque la palabra es bien clara. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, dice, no llegará. Veamos entonces qué sucede. Esto es admirable, porque dice en el verso 18: y luego que los asirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. O sea que no se detuvieron ahí, sino que mira, el enemigo todavía quería intimidar. Se bajaron, vinieron a él. Y dice: y luego que los asirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Ahora, ¿quiénes hirieron a quiénes? Pues por supuesto los que estaban a caballo. Solo el Señor les dio la orden a los que estaban a caballo a favor de Eliseo, y eran los con ceguera. A los que estaban los carros de fuego les dio orden que infundieran temor en ellos, porque ellos iban para intimidar al siervo de Dios, pero los que salieron intimidados fueron ellos. Los que salieron ciegos fueron ellos, porque el Señor peleó por su pueblo. Peleó por su siervo, y tú eres siervo de Dios, tú eres sierva de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. No somos cualquier cosa. Y además de siervos, también somos hijos. Así que no estamos solos. Tenemos que tomar valor, tenemos que orar, porque ¿qué fue lo que Eliseo hizo? Oró. Entonces cuando el temor, porque somos humanos, veíamos en la definición, ¿verdad?, de lo que es temor, de lo que es miedo, según la Real Academia Española, que dice que el miedo se origina de una membrana que está abajo del cerebro. O sea que como humanos podemos comenzar a sentir miedo, podemos comenzar a sentir temor. Es normal, como una reacción del cuerpo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tengamos miedo? Oremos. Eliseo oró y le dijo al Señor: te ruego que los hieras con ceguera. Y el Señor se lo concedió. Así que, hermano, toma valor en el nombre de Jesús. Toma valor. Pero enfatizo, no se trata nada más de decir Dios es amor. Se trata de decir que temamos a Dios, que respetemos a Dios, que nosotros honremos a Dios y obedezcamos a Dios conforme su palabra. Entonces, no te preocupes.
Veamos algo más. Dice el Salmo 91, 4 y 5, versos 4 y 5. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, ¿cuál es el escudo que Dios te da, hermano y hermana, pueblo de Dios? ¿Cuál es el escudo que Dios te da? Es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Qué es la verdad? La Escritura. Que obedezcamos la Escritura. Dice, no temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Entonces la Biblia, el Salmo 91, está afirmando que va a haber un terror. Y un terror nocturno, o sea, es real. Va a haber saeta que vuele en el día, va a haber mortandad en el día. Es real. Pero ahí dice que con sus plumas el Altísimo te cubrirá. Y bajo sus alas estarás y estaremos seguros. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermoso es que hagamos esa palabra, esas promesas nuestras por la fe. Y que esa palabra nos venga a ministrar paz a nuestro corazón. Veamos algo más. Y quiero tocar otro punto. Yo sé que esta historia todos la saben, pero el Señor me ponía que mencionar algunos puntos. Y es acerca del pequeño David. Veíamos al principio que la escritura dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el espíritu que Dios te ha dado tiene esas cualidades, tiene poder, tiene amor, dominio propio. Filipenses 4:7, ¿qué nos dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ¿a dónde es que Dios nos tiene nuestro refugio? En Cristo, en la hendidura de la peña. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos. En 1 Samuel capítulo 17 se encuentra esta historia. Usted lo puede leer completita ahí en casa. Pero el punto que yo quiero tocar de esta historia es que se levanta aquel paladín, se levanta aquel gigante, y la misma estrategia. Por eso tiene razón el apóstol Pablo cuando dice, porque no desconocemos las estrategias del enemigo. Una de las estrategias preferidas del diablo es meter miedo, es intimidar a la gente. Y siempre usa lo mismo. Por eso es de que nosotros debemos de ser hijos de luz, pero astutos. Conocer cuáles son las artimañas del enemigo. Porque dice la Escritura, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué? Gran miedo. Y dice el verso 23, leí el 11, el 23 dice esto. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea que el enemigo le gusta repetir y repetir y repetir a modo de infundir miedo, porque había logrado su cometido. Saúl temblaba de miedo. El ejército de Israel, el pueblo de Dios, temblaba de miedo. Pero dice que David, cuando él oyó las palabras del filisteo, entonces David se indignó.
porque David era un joven lleno del Espíritu Santo. Y veamos esto, ¿qué sucede? ¿Cuál es la reacción de David? Dijo, ¿cuáles son las palabras del gigante? Entonces veamos cuáles eran las palabras del gigante. Y las palabras del gigante eran estas. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Fíjese el enemigo cómo es de astuto y cómo es de sucio. Porque en la primera lo desafía al pueblo, les quiere meter miedo y les dice, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, es el enemigo diciéndote, ¿para qué vas a ponerte a orar? ¿Para qué te vas a poner a ayunar? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a predicar? ¿Para qué vas a buscar de Dios? Si la batalla ya está perdida, comienza a meter esos pensamientos. Y no, hermano, la batalla no está perdida. La batalla es del Señor. Y entonces dice aquí la Escritura que lo siguiente que él quiere meter en la mente de la gente es, si él pudiere pelear contra mí, o sea, envíenme a uno que pelee conmigo, y si él pudiere, o sea, metiendo la duda en el corazón. Y no, hermanos, tenemos un espíritu de, ¿qué dijimos? De poder, de amor y de dominio propio. Claro que sí podemos, porque no lo estamos haciendo con nuestras fuerzas, lo estamos haciendo con las fuerzas del Espíritu Santo. Entonces, dice en el verso 24 y 25, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. O sea, huían de él, los tenía atemorizados, había trabajado sus mentes, había trabajado y había metido miedo, y huían con gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces David dijo, pues esa propuesta está buena, dijo David. Me van a dar riquezas, me van a dar a la hija del rey. Y no solo eso, ya no voy a pagar impuestos ni yo ni la casa de mi papá. Pues dijo David, ese es un gran negocio. Pero aparte de eso, ¿sabes qué? ¿Por qué David pensaba así? Porque David era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él dijo, este gigante, a mí no, fíjese que no lo llama ni gigante. Veamos cómo lo llama. Lo llama incircunciso. Para David es ese paladín de los filisteos. Para David ese gigante, para los israelitas y para Saúl, era nada más que un incircunciso. Entonces habló David, dice el verso 24, a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjese que David se atrevió a llamarlo un incircunciso. David no lo veía como gigante. David no lo veía como paladín. Para David era alguien que había provocado los ejércitos de Dios. Y lo que David dijo, ¿qué le van a dar al que lo venza? Era valiente David. Pero ¿por qué David
no estaba atemorizado. ¿Acaso no veía lo mismo que veían los demás? Porque David tenía entrenamiento. David dice que él arrebataba las ovejas de su papá, de la boca de leones, de la boca de osos, y destruía a los osos y a los leones. Estaba acostumbrado a tener batallas fuertes. Pero claro, eso nadie lo sabía. Pero para David, un oso, un león o ese gigante eran la misma cosa. Hermano, tú eres hijo de Dios, tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, y tú, amigo que me estás escuchando, si no has aceptado a Cristo, acepta a Cristo como tu Salvador y te van a sellar con el Espíritu Santo y lo vas a tener también. Y juntos, con el poder del Espíritu Santo, vamos a derribar a los enemigos, vamos a derribar los gigantes y no vamos a tener miedo, aunque las cosas están pasando, aunque estos son principios de dolores, como dice la Biblia. Estos son principios de dolores. Habrán terremotos, habrán hambres, habrán pestes, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Eso se va a dar, porque el Señor dijo, es necesario que estas cosas pasen. Pero con el poder del Espíritu Santo, vamos a ser como David. Dice que él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Tú eres hijo del Dios viviente, somos hijos del Dios viviente, somos la iglesia de Cristo. Tenemos que levantarnos en poder. Es nuestro tiempo para evangelizar, es nuestro tiempo para hablar, es nuestro tiempo para que las almas se conviertan por medio de la predicación nuestra. Es el tiempo que tomemos las armas espirituales que derriban fortalezas en nuestras manos. Es tiempo que hagamos lo que hizo Eliseo y le pidamos que ciegue a nuestros enemigos, porque son más los que están con nosotros. Tenemos gente a caballo al lado de nosotros, tenemos carros de fuego al lado de nosotros. Y dice el verso 34 y 35, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fíjense. ¿Contra quién peleaba? Contra leones y contra osos. Y los mataba. Porque le preguntó el rey, pero tú eres un muchacho, ese hombre es un guerrero desde su juventud, ¿cómo te vas a enfrentar a él? Y le dijo esto, yo era pastor, yo sé matar osos, yo sé matar leones, yo sé librar los corderitos de mi papá. Y luego le dice lo siguiente, en el verso 36 de 1 Samuel 17. Fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Nos damos cuenta cómo David nunca lo llamó gigante? Nunca. No lo llamó gigante, incircunciso lo llamó. Lo llamó un irrespetuoso, lo llamó un provocador, lo llamó un blasfemo por meterse con los ejércitos de Jehová. Esa es la actitud que Dios quiere en la iglesia hoy. Esa es la actitud que el Señor quiere que tomemos, que nos llenemos del poder del Espíritu Santo, y aunque afuera estén pasando muertes, estén pasando pandemias, haya lo que haya y venga lo que venga, tenemos que ser Davids con el poder del Espíritu Santo. No llamar gigante a eso, sino llamar, esto es una provocación, porque aquí la iglesia todavía está. Aquí está todavía el ejército del Señor.
Aquí todavía tenemos trabajo que hacer y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Fíjese que lo llama de dos formas. Lo llama filisteo o lo llama incircunciso, pero nunca lo llamó gigante. Poderoso es Dios. Más son los que están con nosotros, hermano. Toma ánimo. Toma ánimo. Porque ahorita lo que tenemos de hacer es levantar nuestras cabezas, que nuestra redención está cerca. El Señor viene pronto. Tenemos que levantarnos a clamar y decir: Señor, que seamos dignos de escapar de lo que viene. Pero mientras te vamos a servir, pero mientras vamos a hacer tu obra, pero mientras no vamos a tener miedo, pero mientras no vamos a claudicar, pero mientras vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo un llamado esta noche que hagamos. Dice el verso 45-46 de este mismo capítulo, 1 de Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire qué valiente era David. David no le tuvo miedo. Lo vio: tú vienes con espada, vienes con lanza, con jabalina. Pero ¿sabes qué? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque tú provocaste al ejército, a los escuadrones de Jehová. Así que yo vengo representando los escuadrones de Jehová y no te voy a tener miedo. Y es más, le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire, David afirmaba las cosas, tenía fe. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy, dice, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y eso es lo que Dios quiere mostrar antes de llevarse a la iglesia, hermano. Eso es lo que Dios quiere mostrar, que la tierra entera vea que hay Dios y que está en medio de su pueblo, la iglesia. Porque cuando nos vayamos, va a comenzar a tratar con Israel, que está allá en el Medio Oriente. Pero Dios va a mostrar a través de ti, a través de mí. Somos pequeñitos, quizá insignificantes, porque el gigante menospreció a David. Le dijo: tú vienes a mí. Y lo vio un niño bonito, pequeño, porque David no era muy alto. Era de baja estatura, pero era hermoso. Y el gigante comenzó a querer intimidarlo, pero David no se dejó intimidar. Le dijo: no, tú vienes a mí con tu lanza, con tu jabalina, pero ¿sabes qué? Yo te voy a vencer. Jehová te entrega hoy en mi mano. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Nuestra batalla es contra huestes de maldad, contra principados que manejan a los gobernantes del mundo. Porque dice que el diablo es el príncipe del aire y él engaña al mundo entero. Y todas las cosas malas que son provocadas, hermano, son provocadas a través de los principados, potestades que mueven gente. Si no lee Apocalipsis 19, cuando ve Juan ver 3 espíritus en forma de ranas que salen a hablar con los gobernantes del mundo, ¿sabe para qué? Para provocar guerras. O sea que son los principados en forma de ranas que van a los que gobiernan este mundo. Y muchos de ellos, como aprendíamos cuando veíamos la parábola del trigo y la cizaña, son hijos del diablo.
Pero nosotros somos hijos de Dios. Estamos aquí. Y no vamos a dar ni ceder el terreno, sino que vamos llenos del Espíritu Santo a tomar lo que es nuestro. Vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Vamos a expandir el reino de Dios, que es, el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que dice que es gozo y paz en el Espíritu Santo. Y lo vamos a extender en la tierra mientras estemos aquí. Vamos a ser Davides en el nombre de Jesús. Y vamos a ir concluyendo. Y dice así el Señor Jesús, palabras de tu Señor, palabras de tu capitán Cristo Jesús. Dice Juan 14:24, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo, mi hermano. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Y el Señor quiere que en esta hora tomemos valor. El Señor quiere que en esta hora le obedezcamos. ¿Sabes que el Señor promete para nosotros victoria? Promete para nosotros llenarnos nuestro corazón de amor. Pero nos pide una condición: que le obedezcamos. Que nos sometamos a su palabra, que nos sometamos al Espíritu Santo, que nos sometamos a lo que Él quiere. Y de ahí para allá, Él va a guiarnos, Él va a hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Dios lo va a hacer por medio de ti y por medio de mí. Así que vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es dada a tiempo y aún fuera de tiempo. Señor, yo te ruego, Señor, yo te pido en esta hora que tú toques los corazones de aquellos amigos que nos están viendo o nos van a ver por medio de esta transmisión. Y que tú les des convicción, que el Espíritu Santo los convenza de pecado y que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Que acepten a Cristo como su Salvador, porque el tiempo se acortó, el tiempo se acabó. Son tiempos finales y son tiempos en los cuales vamos a recoger la gran cosecha para el Señor Jesús. Amigos, si estás ahí, haz esta oración conmigo. Dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito ser limpio de mis pecados. Hazme nacer de nuevo hoy. Yo te recibo como mi Salvador personal. Entra a mi corazón, cámbiame y muéstrame el camino por el cual yo debo de ir. Séllame con tu Espíritu Santo como hijo de Dios y dame ese poder del cual se ha hablado esta noche, para que yo también me enfile en esas filas de tu ejército que es la iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Y hermano, tú que estás ahí, amado hermano, familia Jesús el buen pastor y hermanos del cuerpo de Cristo, yo oro para que el Señor te fortalezca. Yo oro para que el Señor te dé valor. Yo oro para que el Señor te hable. Yo oro para que el Señor te hable por medio de su palabra escrita, por medio de su Espíritu Santo. Y que un espíritu de intercesión, de oración, venga sobre ti y sobre mí. En el nombre poderoso de Jesús, lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Los esperamos este domingo a las 11 de la mañana, hora noreste de los Estados Unidos. Estaremos transmitiendo en vivo. Que Dios me los bendiga. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a donde quiera que estés. Muchas bendiciones.